La Biblia en contexto presenta El origen de la Biblia, parte 1. Escrito por Andrés Vicioso. La palabra Biblia se deriva a través del latín de la palabra griega Biblia. Se refiere específicamente a los libros que la Iglesia cristiana reconoce como canónicos. El uso cristiano más temprano del término ta Biblia en griego, es decir, los libros, se encuentra probablemente en el libro de Segunda de Clemente, libro escrito por Clemente de Alejandría en el año 150 después de Cristo. En el libro de Daniel 9:2, la Reina Valera contemporánea dice: «Yo, Daniel, logré entender en los escritos el número de años que el Señor había anunciado al profeta Jeremías», donde la referencia es al cuerpo de los escritos proféticos del Antiguo Testamento. La palabra griega biblión, cuyo plural es Biblia, es un diminutivo de biblos, que en la práctica denota cualquier clase de documento escrito, pero originalmente uno escrito en papiro. Los términos la Biblia, los escritos o las escrituras, en el griego haigrafai, tagramata, son sinónimos y usados con frecuencia en el Nuevo Testamento para indicar los documentos del Antiguo Testamento en su totalidad o en una parte. Por ejemplo, Mateo 21:42 dice: ¿nunca leyeron en las Escrituras? El pasaje paralelo Marcos 12:10 tiene el singular refiriéndose al texto particular citado. ¿Ni siquiera han leído la escritura que dice? Segunda de Timoteo 3:15 habla de las Sagradas Escrituras y el siguiente versículo dice: toda la escritura es inspirada por Dios. La Biblia, como la conocemos, fue recopilada por primera vez en la historia en el siglo III a.C. Antes de esta época no se consideraba necesario traducir ninguna parte de las escrituras a ningún otro idioma que no fuese el hebreo o el arameo. Debido a la dispersión de los judíos y a su falta de contacto con su hebreo materno, se hizo necesaria una traducción a un idioma más cercano a estos. Debido a que habían emigrado a Alejandría y a otras zonas griegas en el siglo III a.C., el griego era su idioma nativo. Para resolver esta limitación de idiomas, se emprendió la traducción de las escrituras hebreas al idioma griego. La versión que se produjo hoy en día es conocida como la versión Septuaginta. Esta versión tiene muchas historias sobre su origen. El nombre de Septuaginta se debe a que solía redondearse a 70 el número total de sus 72 posibles traductores. La historia más conocida es que varios sabios judíos fueron invitados por el rey Ptolomeo II a acudir a Alejandría para aportar a la famosa biblioteca la historia del pueblo de Israel, lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento. Durante meses pusieron por escrito la memoria de miles de años del pueblo de Israel, desde Adán hasta Moisés, incluyendo los libros históricos, sapienciales y proféticos. Su trabajo se tradujo del arameo y hebreo antiguos al griego. Así nació la llamada Biblia de los 70 o Alejandrina, también conocida como Septuaginta. Los trabajos de traducción iniciaron alrededor del año 280 a.C. y culminaron hacia el año 100 a.C. Esta versión fue la más usada en los tiempos de la Iglesia de los Apóstoles y fue citada ampliamente por el apóstol Pablo en todas sus cartas. Los primeros cristianos ya podían leer toda la Biblia en griego, pero existía un deseo de poder leer el Antiguo Testamento en su idioma original. Se consideraba que lo anterior era importante para poder debatir con los rabinos judíos. Esta necesidad fue impulsada por la gran obra de erudición bíblica emprendida por Orígenes en su Hexapla. La Hexapla es una obra exegética de Orígenes comenzada hacia el 212 después de Cristo. Se trata de la transcripción en 6 columnas, de ahí el nombre de Hexapla, del texto hebreo del Antiguo Testamento. Es considerada como la primera edición crítica del Antiguo Testamento. Orígenes organizó 6 versiones del Antiguo Testamento en columnas paralelas para poder ser estudiada de forma comparativa. Fue la primera y más importante obra de compilación bíblica hasta esa fecha. Esta obra le permitía a los estudiosos y creyentes leer el Antiguo Testamento en hebreo original y compararlo con otras versiones griegas. Lamentablemente esa obra fue destruida y no llegó hasta nosotros, sin embargo hasta ese momento no se tenía una versión definitiva del Nuevo Testamento.
Diferentes concilios dentro de la Iglesia publicaron listas para guiar sobre cómo se debían tratar los diversos textos cristianos que circulaban entre las diferentes iglesias. Los textos que circulaban incluían diferentes evangelios, cartas y tratados, muchos de los cuales conforman hoy el Nuevo Testamento. El primer intento conocido de crear un canon se dio en Roma en el siglo II por Marción, un hombre de negocios de la región del Ponto. El trabajo de Marción se centró en el Evangelio de Lucas y las cartas de Pablo, pero el esfuerzo de Marción cayó en la herejía. Marción no fue el único en tratar de organizar un canon. El escritor sirio Tasiano intentó crear un canon incluyendo los 4 evangelios. Se conoció como el de Atesarón. El término canon viene del griego, en el que canon significa una regla, una norma para medir. Con respecto a la Biblia, el término se refiere a los libros que cumplieron los requisitos y por lo tanto fueron dignos de inclusión. Desde el siglo IV, los cristianos han usado la palabra canon para referirse a una lista autoritativa de libros que pertenecen al Antiguo Testamento o al Nuevo Testamento. En realidad, aún en épocas precristianas, los samaritanos rechazaban todos los libros excepto el Pentateuco, mientras que desde alrededor del siglo II a.C., obras seudónimas, generalmente de carácter apocalíptico, reclamaban para sí mismas el mismo estado de escritos inspirados y encontraron credibilidad en ciertos círculos. En la literatura rabínica se nos dice que en los primeros siglos de la era cristiana ciertos sabios disputaron, basados en evidencia interna, la canonicidad de 5 libros del Antiguo Testamento: Ezequiel, Proverbios, Cantar de los Cantares, Eclesiastés y Esther. En el periodo patrístico había incertidumbre entre los cristianos en cuanto a si los libros apócrifos de las Biblias griega y latina debían ser considerados inspirados o no. Las diferencias sobre el último punto llegaron a un momento decisivo en la Reforma, cuando la Iglesia de Roma insistió que los libros apócrifos eran parte del Antiguo Testamento o que estaban en igual categoría que el resto, mientras que las iglesias protestantes negaban esto. Mientras que algunas iglesias protestantes consideraban los libros apócrifos como lectura edificante, por ejemplo, la Iglesia de Inglaterra continuó incluyéndolos en su leccionario para ejemplo de vida y no para establecer ninguna doctrina, todos estaban de acuerdo en que, hablando debidamente, el canon del Antiguo Testamento consiste en los libros de la Biblia hebrea. Lo que califica a un libro para tener un lugar en el canon del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento no es solo que sea antiguo, informativo o útil, o que el pueblo de Dios lo haya leído durante mucho tiempo, sino que el libro tenga la autoridad de Dios en lo que dice. Dios habló a través de su autor humano para enseñarle a su pueblo lo que debían creer y cómo debían comportarse. No es solo un registro de revelación, sino la forma escrita permanente de la revelación. Esto es lo que queremos decir cuando afirmamos que la Biblia es inspirada, y este aspecto hace que los libros de la Biblia sean diferentes a todos los demás libros. El canon moratoriano, que se cree que data del 200 después de Cristo, es la compilación más antigua de textos canónicos que se asemejan mucho al Nuevo Testamento que tenemos hoy. No fue sino hasta el siglo V que las diferentes iglesias cristianas llegaron a un acuerdo básico sobre el canon bíblico del Nuevo Testamento. Una de las razones fundamentales para definir el canon fueron los ataques que estaba recibiendo el cristianismo tanto desde dentro como desde afuera. Estas fuerzas empezaron a producir otros escritos y lo hicieron generalmente plagiando el nombre de algún apóstol o líder de los tiempos apostólicos. El documento más antiguo que contiene la lista completa de los escritos del Nuevo Testamento fue la lista de Atanasio del año 367 después de Cristo. A pesar de que estos escritos del canon fueron considerados autoridad con un relativo consenso, es importante recordar que no fue un proceso que se dio de la noche a la mañana. Tomó tiempo para que los libros circularan y fueran aceptados ampliamente por los líderes de la Iglesia. En el Concilio de Roma del año 382 después de Cristo, la Iglesia instituyó el canon bíblico que incluía la lista del Nuevo Testamento de Atanasio y los libros del Antiguo Testamento de la Septuaginta. Esta fue la versión traducida del griego al latín por Jerónimo, que en la práctica sería la primera Biblia en un sentido concreto. Posteriormente, los concilios regionales de Hipona del 393, de Cartago en el 397 y del 419 después de Cristo, en los cuales participó Agustín, aprobaron definitivamente el canon.
Cuando la Iglesia recopiló todos los libros del Nuevo Testamento y los agregó al Antiguo Testamento, comenzó el proceso de la traducción bíblica que ha marcado el crecimiento del cristianismo desde Jerusalén a través de Judea a Samaria y hasta lo último de la tierra. Con esta sección queremos dar por terminada la primera parte de la serie de El origen de la Biblia. En un próximo capítulo continuaremos analizando la evolución de las traducciones de la Biblia hacia los idiomas vernáculos y los grandes retos que tuvieron esos traductores. Los esperamos en un próximo episodio de La Biblia en Contexto.